Hermano, entonces vamos ahora de la parte de la periodo macabeo. El punto que quiero mencionar para que usted cuando está leyendo va a entender ah, sacrificio del cerdo. Si usted quiere insultar un judío, la forma de hacerlo es haciendo alguna forma u otra conectado con un cerdo. Invita a un judío y servirle a un cerdo. Ah, eso sí es un insulto. Ellos es un animal más mal para ellos. La cosa es que ahí para realmente causar a ellos suprema herido espiritual es que él lo hizo a propósito para simplemente indignar a ellos. Y si alcanzó a hacerlo. Con la revolución de Macabeo, más tarde, cuando a fin se capturó y ganaba otra vez todo el territorio y tenía victoria, eso vamos a estar leyendo y entendiendo después de las dinastías, las cosas de los macabeos. Una de las primeras cosas que hizo Macabeo, cuando a fin se entró de nuevo a Jerusalén y conquistó, etc., era a volver a dedicar el templo. Pasó diciembre 25. Y no recuerdo el año, eso sí vamos a ver más tarde, creo que está en se menciona el año, pero el diciembre 25 fue el fecha en cual que fue sanado el templo. Hoy en día, nosotros estamos en enero, apenas habíamos pasado la época de la Navidad, el Año Nuevo, pero en la Navidad no existe para los judíos, ellos no celebran el nacimiento de Cristo. Pero las familias de ellos han usado este tiempo de dedicación del templo del 25 y hoy en día para los judíos ellos celebran Hanukkah. Hanukkah entonces está por este periodo, entonces los cristianos la Navidad ellos se celebran con Hanukkah, pero Hanukkah es directamente relacionado a la purificación del templo por esta profanación de Antioquías Epífanes. Entonces, basado de y con en mente, vamos ahora leyendo. También va a haber la principio de los fariseos que hemos mencionado, los saduceos también. ¿Y quiénes son ellos? Ya hemos hablado de los escribas, la sinagoga, la Sanedrín un poco. Todas estas cosas están empezando a cuadrar para que cuando entramos en el Nuevo Testamento, uno tiene una idea de dónde vino estas diferentes sectas religiosas. Bueno, hermano, vamos a leer ahora de la periodo de Macabeo. La condición religiosa en Palestina durante el período de la Revolución Macabea, del 330 al 167 a.C. En el libro Segunda de Macabeos, capítulo 6, hay una explicación bastante profunda acerca de la condición religiosa durante este periodo de tiempo. No mucho tiempo después mandó el rey a un anciano ateniense para que obligara a los judíos a dejar la religión de sus padres, prohibiéndoles vivir según las leyes de Dios, y con orden de que profanara el templo de Jerusalén y lo dedicara a Júpiter Olimpo, y el de Grisim, según la condición de los moradores del lugar, a Júpiter Hospitalario. Grave e insoportable era para la muchedumbre el progreso de la maldad, porque el templo era teatro de libertinaje y orgías de los gentiles, que se solazaban allí con las meretrices y en los atrios sagrados tenían comercio con las mujeres, llenándolo todo de inmundicias. El altar mismo estaba lleno de cosas indecentes, execradas por la ley. No se observaban los sábados ni se guardaban las fiestas patrias, ni siquiera podía uno declararse judío. Al contrario, con inexorable violencia eran arrastrados a celebrar cada mes el natalicio del rey y a participar en los sacrificios.
y cuando se celebraban las fiestas de Dionisio, eran forzados los judíos a tomar parte en las procesiones coronados en hiedra. Por insinuación de los tolomenses se publicó un edicto en las ciudades griegas inmediatas para obrar de igual modo con los judíos, obligándolos a participar en los sacrificios y condenando a muerte a los que no consintiesen en acomodarse a las costumbres gentílicas. Era de ver que excesos de desolación tuvieron entonces lugar. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos y con los niños colgados de los pechos las pasearon por la ciudad y luego las arrojaron desde las murallas. Otro que se había reunido en las próximas cavernas para celebrar cultos el día 7º, denunciados a Filipo, fueron entregados a las llamas, ni pensaron en defenderse por el sumo respeto hacia el Dios Santo. Por esto ruego a aquellos a cuyas manos vengan a parar este libro, que no se escandalicen de estos desdichados sucesos, ni piensen que para ruina y no para corrección de nuestro linaje sucedieron tales cosas, que no dejar mucho tiempo impunes a los pecadores, sino aplicarles luego el castigo es gran beneficio. El Señor aguanta con paciencia a las otras naciones para castigarles cuando hayan llenado la medida de sus iniquidades. Mas no obra así con nosotros, que sólo cuando hayamos llegado al colmo de nuestros pecados ejerce la venganza. Nunca apartará su misericordia de nosotros, y corrigiendo a su pueblo con la adversidad no le abandona. Solo para memoria hemos dicho esto. Ahora prosigamos nuestra narración. Segundo de Macabeos, capítulo 6, del 1 al 16. El fondo histórico desde el periodo de la Revolución Macabea hasta la dinastía de Herodán. Los asideanos se vengaron de Siria bajo el mando de Matías y sus hijos. Como hemos hablado al final del capítulo anterior, la situación religiosa, política y económica en Palestina estaba bastante mal. Sin embargo, por algunos meses, los asideos sufrieron sin tomar represalias. Fuera de esto, un grupo de ellos prefirieron ser masacrados por los sirios en vez de profanar su sábado. Pero con esto, un nuevo espíritu empezó a levantar. La clave que causó este ánimo de rebeldía, como hemos ya hablado, fue cuando los sirios trataron de obligar a los judíos a ofrecer un sacrificio en un altar en la ciudad de Modín, un cerdo, como lo hizo Antíoco en Jerusalén. De esta ciudad noroeste de Jerusalén empezó un conflicto en el cual los representantes del rey y sus guardias perdieron sus vidas. Los jefes dentro de la revuelta eran un sacerdote viejo llamado Matías y sus 5 hijos. A la muerte de los guardias, ellos huyeron a los montes para montar un programa de resistencia armada. Con una tropa de seguidores fanáticos, Matías andaba alrededor de toda Judea, escondiéndose por el día, atacando por la noche, derrumbando altares paganos, circuncidando niños a la fuerza, y hasta donde él era capaz, garantizando seguridad en la observación de la ley mosíaca. Por más o menos un año, el viejo sacerdote fue capaz de continuar esta vigorosa y dura forma de vivir, pero murió en el 166 a.C., animando a sus hijos a continuar su lucha. Vosotros, hijos míos, cobrad ánimo, combatid varonilmente por la ley, que con esto vendréis a ser gloriosos. Primera de Macabeos, capítulo 2, versículo 64. Habiendo entregado a sus hijos la lucha, el viejo sacerdote murió y fue enterrado con sus padres en Modín en el año de 146 a.C. Judas Macabeo, hijo del sacerdote, y Matías sigue la lucha. Es que, por ejemplo, ahí, recuerda este nombre, es que a veces estamos ahí cubriendo mucho territorio en historia, pero es importante que ustedes ponen cuidado en lo que estamos leyendo y adquiere acceso a este libro, porque de todas formas es un bueno para tener en su biblioteca. La ciudad era en Modín. Allá se llegó los sirios y iba a ser lo que iba a ser, que habían hecho
en el templo, insultar a la gente, sacrificando a un cerdo. Eso sí es un insulto. Pero este llenó la copa. Y ahí sí, de ahí se droga, ellos se levantó y se mató toda la gente allá y claro que ellos tenían que huir corriendo. Pero eso sí fue lo que empezó la rebelión. Entonces, la forma de atacar y trabajar era una forma ah, como de guerrilleros. Es que el guerrillero es como un zancudo. La forma de pelear guerrilleramente, o no sé si es la palabra, es como un zancudo. Usted ha tratado, se pica aquí, cuando usted va a pegarlo, ahí se va saltando aquí, por allá. Sabe que están allá, que se va a hacer daño, pero no sabe en qué parte va a atacar, etcétera, la incertidumbre. Entonces, eso sí es la forma que ellos empezó a trabajar y tenía éxito. Pero el viejito, el gran líder, Matatías, es que simplemente era un viejito. Eso sí es muy vigoroso, es muy difícil, muy duro. Esa es una vida duro. No hay un hogar viviendo y durmiendo en el campo, etcétera. Es difícil. Y él murió. Ahí ahora, pero no murió lo que él había ayudado a empezar. Levantó la bandera sus hijos. Y cuando pasó algo a ellos, a este, otro hijo levantó la bandera. Entonces ahí sí son la sucesión de los diferentes hijos que se tomó la tuta, no sé, eso no es una buena palabra, no creo, pero tomó la bandera para seguir el avance. Vamos simplemente leyendo hasta que llega a la parte importante. Judas Macabeo, hijo del sacerdote Matías, sigue la lucha. La dirección de la revolución fue entregada a uno de los 5 hijos de Matías, Judas Macabeo. A veces él era llamado con un sobrenombre, el martillador. Él, como su padre, tomó la estrategia de evitar batallas en una escala grande. En cambio, molestaba a los sirios con vigorosos combates de guerrilla. En esta forma, los seguidores de Judas ganaron victoria tras victoria. Él luchó como un zancudo picando a su presa. El primer ejército grande en su contra fue bajo el mando del prominente general siriano, llamado Lisías. Es posible que él hubiera podido ganarle a Judas y acabado con esa revolución del martillador. Sin embargo, hubo un evento que cambió esta situación. Lisías recibió noticias en 165 a.C. de la muerte de Antíoco, quien había estado en una campaña contra los parianos en su frontera del este. Por esta razón, Lisías aceptó un acuerdo con Judas y sus seguidores, y basado en este pacto fue adquirida cierta forma de libertad. Inmediatamente el templo de Jerusalén fue purificado de todos los actos sacrílegos paganos ofrecidos sobre su altar. También la libertad de adoración en Judea fue renovada. Esta reorganización del templo fue realizada en diciembre 15 del 164 a.C., exactamente 3 años después del sacrificio del cerdo por el impío Antíoco Epifanes. Se instituyó entonces una fiesta para celebrar esta restauración. Anualmente, todavía en esta época, la celebración continúa. Esta fue la fiesta de la dedicación durante el invierno. San Juan en su Evangelio la menciona. Celebrábanse en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Juan capítulo 10, versículo 22. Hoy en día esta fiesta es celebrada por los judíos alrededor del mundo con el nombre del Hanukkah, a veces conocido como el Chanukah. Judas Macabeo había logrado ahora para los asirios todo lo que ellos más deseaban. Sin embargo, él y su familia estaban insatisfechos con lo ganado. Casi inmediatamente ellos empezaron una carrera de conquista en serio. Los resultados fueron que también ganó para los judíos una completa independencia. Esto costó la vida de Judas en el 161 a.C. El valeroso líder murió en batalla. Según el autor del libro El corazón de la historia hebrea,
proclama a Judas como el más grande general en toda la historia de los judíos. Bueno, de ahí, de esta victoria, de todas formas, ya llegó a ellos un poco de paz. Los que había, los asmenios que había seguido y había aliado con Macabeo para entrar en la lucha para ganar esta victoria, los macabeos querían seguir la lucha. Ya tenía su independencia y formó también una forma de dinastía, ellos en liderazgo y todo esto, pero ellos querían seguir avanzando. Los otros, los asmonios, que dicen, pero ya hemos logrado lo que queríamos. Quería volver, sanar nuestro parte religiosa y nuestros ceremonios, y el templo otra vez está dedicado, y eso era la razón que estábamos nosotros luchando. Entonces, ¿para qué? No vamos a seguir. Entonces ellos retiró a un lado, y ahí los que estaban enseguida buscando lo de siguiendo los de Macabeo, siguieron. Eso sí llegó a ser más tarde los saduceos, los que siguieron la lucha. Lo otro, los fariseos, se fue, los que retiró de la lucha, que sí estaba ahí después de haber ganado. Fariseo en sí quiere decir separatista, y los saduceos quiere decir los hombres justos, o aquellos justos. Los fariseos, para simplemente mencionar y con no sé si eso lleva mucho más lectura, o ahí más o menos. Sí. ¿Por qué no leemos y luego, cuánto tiempo tenemos? ¿Como 5? Ahí leemos eso sí vale la pena, hermanos. En el año 160 a.C., Judas cayó en batalla, y su hermano menor Jonatán, quien ya era un sumo sacerdote, empezó a dirigir el ejército. Durante la dirección de Jonatán, los sirios estaban ocupados con conflictos internos y asesinatos que los llevaron a una guerra civil. Entonces no solamente fue Judea dejada en paz, sino que también este favor fue buscado por los de Siria. Jonatán fortaleció su propósito internamente y externamente, haciendo convenios con los romanos y los espartanos. Fue asesinado astutamente por Trifón, un general de Siria, en el 142 a.C. La dirección entonces fue entregada a Simón, el último hijo de Matías, que quedaba. En el mismo año, Demetrio II, rey de Siria, dio a los judíos completa independencia política. Las monedas fueron acuñadas con el nombre de Simón, y los contratos se hicieron con la leyenda: en el primer año de Simón, el gran sumo sacerdote, comandante y líder de los judíos. Esto se encuentra en Primera de Macabeos, capítulo 13, versículo 42. Este periodo de libertad nacional duró por casi 80 años, hasta el 63 a.C., siendo la única época o lapso de independencia política conocida por los judíos desde el 586 a.C. hasta la mitad del siglo XX. Es que último frase ahí está como un lástima. Es que si usted puede contar, Dios había liberado a ellos de Egipto, pero ellos fue viviendo la mayoría de su tiempo en una forma u otra en esclavitud o subyugado a alguien. Aquí, por fin, es un periodo corto, 80 años algo, pero ellos estaban otra vez independientes de cualquier otra nación externo, y ellos mismos gobernaban en este periodo Asmonian o de Macabeos. Ahora, lo que siguió después de ya llegó de Romano, cuando los de Roma se entraron, y ellos se fue lo que lo tomó, y ahí se fue Herodes. Entonces, en el siguiente estudio vamos a estar viendo la periodo romano,
Ah, y eso es la periodo cuando Cristo fue nacido. Recuerda que fue los romanos que estaba ahí en liderazgo. Tengo 2 o 3 minutos aquí. Quiero hablar durante este periodo de 400 años. Nuevos grupos, los escribas, los fariseos, los saduceos, la sinagoga está aquí, la Sanedrín. Son 5 cosas que sucedió más o menos, estoy en 5 cosas que sucedió más o menos en ese periodo de tiempo. Antes la ley fue traspasado de generación y padre a hijo por boca, oral. Ellos hablando y ahí el hijo memorizando. Ahora, en el segundo siglo antes de Cristo, más o menos en este mismo tiempo que estamos hablando, ellos ya lo pusieron ahí escrito, todas estas leyes y estas cosas que había sido pasado, eso se llamaba y todavía se llama el Talmud, y todavía es la autoridad primordial de los judíos hasta hoy en día. En la época del Señor, la ley oral está hablado principalmente. Ya hemos hablado de los fariseos, los saduceos, los escribas. Bueno, sí. Bueno, leemos por favor. Con la adquisición del estado de libertad judío, Simón llegó a ser sumo sacerdote de por vida. Su reinado, sin embargo, fue breve, pero a la vez muy próspero. Un pacto fue negociado con Roma, en el cual se confirmó en 139 a.C., reconociendo al estado de independencia judío. Las condiciones económicas mejoraron, la justicia fue administrada en sus cortes y la vida religiosa floreció de nuevo. Sin embargo, este feliz intermedio fue muy corto. Demetrius II de Siria fue depuesto del trono y capturado por los paratianos en el 139 a.C. Su hermano, quien le siguió, Antíoco VII, rompió su pacto de amistad con Simón y demandó impuestos duros. Bajo los hijos de Simón, Judá y Jonatán, los ejércitos de Siria fueron vencidos y entonces el peligro externo desapareció. El verdadero problema de Judá era interno. Simón y 2 de sus hijos fueron asesinados por influencia de Ptolomeo, su yerno, en el 135 a.C. Su único hijo sobreviviente era Juan Hyrcanus, quien tomó posesión de Jerusalén antes de que Ptolomeo pudiera capturarlo. A la nación judea, sin embargo, le faltaron líderes que pudieran consolidar el pueblo en una unidad sólida. La nación fue dividida en 2 partidos mayores. Por un lado estaban los que sostuvieron y apoyaron a los principales sacerdotes macabeos. Su propósito principal era el poder político. Más tarde este partido llegó a ser llamado como los saduceos. Por el otro lado, en su contra, llenos de odio y prejuicios amargos, estaban los descendientes de aquellos que habían apoyado a Judas Macabeo hasta la rededicación del templo en el 164. Pero retiraron su favor y apoyo sobre la base de que la libertad religiosa era todo lo que ellos necesitaban. De este grupo de ascedeos surgió el partido llamado los fariseos. El poder político naturalmente quedó en manos de los saduceos. Después que Simón y 2 de sus hijos fueron asesinados con alevosía en el 134 por el yerno de Ptolomeo, el único hijo que escapó, Juan, tomó y llevó el poder. Muchas veces llevó el sobrenombre de Juan Hircano. Él era un niñito digno del líder Matatías y se embarcó en una carrera de conquistas genuinas. Subyugó el territorio este de Jordán y los idumeos fueron obligados a adoptar el judaísmo como su fe. Este extremismo llegó a ser más tarde una tremenda consecuencia para los judíos. Juan también invadió Samaria, al norte capturó la ciudad de Shechem, conocida hoy en día como Mablus, y destruyó el templo samaritano sobre el monte Grisín. Después de un largo y próspero reinado, Juan murió de muerte natural. Su hijo Aristóbulos tomó el mando después de su muerte. Aristóbulos era un hombre cruel y sin principios, mató a su madre y a su hermano. Él cambió la teocracia
a un reino y se coronó a sí mismo rey, pero también a la vez sostuvo la posición de sumo sacerdote. Durante su corto reinado, solamente un año, Galilea hacia el norte de Samaria fue conquistada junto a los galileos. La mayoría gentiles fueron forzados a convertirse al judaísmo. Durante los siguientes años el país estuvo roto por discrepancias entre los saduceos y los fariseos. Finalmente la guerra civil resultó. De nuevo, con los conflictos internos, ellos llegaron a ser débiles. Entonces Judea se convirtió una vez más en presa fácil para el dominio extranjero. Por varios años antes, los romanos, bajo el capaz liderazgo de Pompeyo, se habían estado acercando a Siria y los reinos vecinos a Judea. Después de haber tratado de negociar con las fracciones en Judea, Pompeyo, armado con una fuerza sin precedentes, tomó posesión de Jerusalén en el 63 a.C. El reinado judío fue abolido y Judea una vez más cayó bajo el control del poder extranjero. Bueno, con este vamos a terminar esta sección y cuando continuamos, entonces vamos a continuar en la siguiente lección con la periodo de Romanos. Ya vamos a ver los errores que ahí sí también y las diferentes dinastías que estaban allá en poder para que nos ayude a entender. Bueno, que Dios le bendiga y que hasta la siguiente clase.